Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a nuestro estudio de Apocalipsis inductivo. Este es un viaje muy especial a través del libro de la Revelación. Hoy iniciamos con la lección número 1 que vamos a abarcar en Apocalipsis capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 20. Padre, te rogamos en el precioso nombre de Jesús que durante todo este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien nos guía, quien nos toma de la mano y nos lleva, Señor, a descubrir lo que tú quieres revelarnos a través del Apocalipsis. Toma nuestra mente, nuestro corazón y háblanos con el poder del Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos entonces nuestra lección de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, esto es lo que dice Apocalipsis entre el versículo 1 y el versículo 3. Nos vamos entonces a nuestro PowerPoint para comenzar nuestra lección. Iniciamos haciéndole preguntas al texto como lo hemos hecho en los otros estudios inductivos. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipto. Escuche, viene del griego apocalipto, que significa lejos, fuera, acción de evitar, eludir, y calipto, que significa cubrir, tapar, ocultar, esconder, cubrir, todo es lo que significa. Entonces, apo significa lejos, fuera, es una acción de evitar. Y calipto significa cubrir, tapar, ocultar, esconder. Eso es lo que significa Apocalipsis. Por eso, algunas Biblias, en lugar de titular este libro como Apocalipsis, lo titulan más bien como la revelación. Revelación, por eso significa revelar, revelación. Porque de esto se trata, de revelar lo que está oculto o también de destapar algo para que veamos su contenido. Se cree que este libro fue escrito por Juan, el discípulo amado, durante una persecución de los cristianos que fue ordenada por el emperador romano Domiciano entre el 81 y el 96 después de Cristo Jesús. Entonces Juan fue desterrado a una isla, la isla de Patmos. ¿Quiénes son bienaventurados con relación a este libro? Mire, aquí hay una triple bienaventuranza. Primero, bienaventurado el que lee. Es una bendición poder leer el libro, la revelación. Segundo, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Y tercero, bienaventurados son los que guardan las cosas que están escritas en este libro. No tenemos duda de que seremos bienaventurados, es decir, felices y bendecidos mientras estudiamos el contenido de este libro, de este material. Incluso, escuche bien lo que le voy a decir, aunque no entendamos todo. Porque la bendición de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Hay un autor que se llama
Campbell Morgan. Y Campbell Morgan escribió lo siguiente: no hay otro libro en la Biblia que haya yo leído tan a menudo, ningún otro al que haya tratado de prestar una atención más paciente y persistente. No hay otro libro en la Biblia al que recurra con más afán en las horas de desaliento que este, con todo su misterio, con todos los detalles que no entiendo. Esto dijo Campbell Morgan, un autor, estudioso, intérprete de la Biblia. Vamos entonces ahora a leer versículos 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El número 7 aparece con bastante frecuencia en el libro del Apocalipsis. Y bueno, realmente no es solamente en el libro del Apocalipsis, sino que ese número 7 aparece desde los primeros libros de la Biblia. Aquí va a aparecer muy seguido las 7 iglesias, los 7 espíritus, las 7 estrellas, los 7 candelabros, bueno, en fin. ¿Qué significado podría entonces tener este número 7? Mire, antiguamente se daba una gran importancia a la gematría. Es decir, dar en clave una palabra por el valor numérico de sus letras. En las ruinas de Pompeya, por el año 79, se encontró una inscripción que dice: yo amo a aquella cuyo número es 545. Las inscripciones que han encontrado los arqueólogos. Cada número, el que escribió esta letra, esta frase, o ¿cómo se podría? Esta frase, sabía que cada letra representaba algo. Entonces el número 5, que la letra 4, otro que nadie sabía, a menos que él mismo lo revelara, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiero como mostrar, cómo los números adquirieron un gran significado en el tiempo en el que Juan escribió el Apocalipsis. Tomando el ejemplo aquí del 545, suponiendo que la letra, que el número 5 era la letra A y que el 4 era la N, entonces sabríamos que la mujer que amaba se llamaba Ana. Por otra parte, cada número tenía un significado y un valor diferente. El número 7 simboliza lo que era perfecto, lo que era completo. Eso es lo que significa el número 7. Dios completó la creación en 7 días. Había una fiesta que era la fiesta de los 7 días. Esto indicaba plenitud. Y también, por ejemplo, en el momento de los sacrificios, se rociaba con la sangre del sacrificio 7 veces. Pedro le preguntó al Señor Jesucristo que cuántas veces debía perdonar al hermano, si hasta 7 veces. En Asia Menor había, desde luego, que había más de 7 iglesias, eso no hay duda, y algunas más importantes, inclusive, que las mismas 7 que se mencionan aquí en el Apocalipsis. Por ejemplo, Colosas, Mileto y Herápolis eran iglesias que eran bien importantes. La iglesia de Troas y algunas otras. Se desentendió Jesús del resto de las iglesias, porque no menciona sino 7. No, desde luego que no, de ninguna manera, porque el número 7 se consideraba un número redondo.
Por eso, cuando dice escribe a las 7 iglesias, quiere decir escribe a todas las iglesias. Por eso Juan nos envió este mensaje de Jesús también a nosotros hoy en día. O sea que ese también es un mensaje para nosotros hoy. Según este párrafo, ¿qué dice del Señor Jesucristo? A mí me parece muy interesante esta parte por la forma en que se habla y se describe al Señor Jesucristo. Miremos, dice que el Señor Jesucristo es el testigo fiel, que Él es el primogénito de los muertos, que Él es el soberano de los reyes de la tierra, que Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En quinto lugar, Él es el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. En sexto lugar, Él es el que viene en las nubes. Escuche, cuando se acuerda de Hechos 1:11, Él es el que viene en las nubes y todos lo verán, incluso los que lo crucificaron. Él es el alfa, la omega. Mire, estas son la primera y última letra del alfabeto griego. La primera letra es alfa y la última es omega, representando así principio y fin. Es como cuando en español hablamos de la A a la Z. La A es la primera vocal, la Z es la última letra de nuestro abecedario. Aquí alfa y omega, principio y fin. Octavo, Él es el Señor, el Curios. Algunos dicen Kyrios. No le ponga mucha atención a esa parte, Kyrios o Curios, porque recuerde que este es un griego un poco antiguo y ya no se habla este tipo de griego. Hay otro griego que se habla hoy, que es el que se usa en Grecia, pero no es el de la Biblia. Además de todo, nosotros los cristianos evangélicos nos hemos acostumbrado a lo que se denomina la pronunciación erasmiana, de Erasmo de Rotterdam. Bien, noveno, Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Y décimo, Él es el Todopoderoso, es decir, Él es Pantocrátor. Pantocrátor, el Todopoderoso. Vamos ahora a leer en Apocalipsis capítulo 9, capítulo 1, versículos 9 al 16. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, su vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Qué podemos nosotros decir o saber de Patmos? ¿Qué sabemos
de Patmos. Era una isla pequeña, allá situada en el mar Egeo. Eso era, allá estaba Patmos. Formaba, o era más bien formada, o está formada porque todavía existe esa isla, por rocas volcánicas. En su mayor parte es montañosa y es estéril. Tiene una superficie de 34.6 kilómetros cuadrados. Es una superficie realmente pequeña, o sea, no es una isla muy grande. Que aquí está la isla, aquí la tomé de una de las fotos que aparecen en el Google, la isla de Patmos. Como puede ver, está árida, desiertas, alguna que otra parte verde, pero lo demás no es así. Y aquí en este mapa de lo que sería, aquí tenemos a lo que conocemos nosotros como Grecia, y aquí tenemos lo que se conocía como el Asia Menor, esta parte aquí del Asia Menor, y entre Grecia y lo que es el Asia Menor de esta parte, encontramos aquí la isla de Patmos. Es muy pequeñita, ya lo dijimos. Está un poquito al norte de Creta, la isla de Patmos. Era un lugar muy inhóspito y por eso eran desterrados allí por parte de Domiciano en ese tiempo. ¿Qué hacía allí Juan en el día del Señor? ¿Y qué es el día del Señor? Juan menciona aquí que estaba en dos lugares al mismo tiempo. Esto es una cosa bien curiosa. Él estaba en esa isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero también, escuche, estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando dice que estaba en la isla por causa de la palabra y el testimonio, es decir, estaba allí por predicar la palabra de Dios y dar ese testimonio de Jesucristo, y por eso fue desterrado a esa isla, para que no tuviera contacto ni con las iglesias y tampoco pudiera seguir predicando, evangelizando. Pero también estaba en el Espíritu. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor en el Antiguo Testamento era el día del juicio de Dios. El día en que todos debían de rendir cuentas ante el Señor. Pero en el Nuevo Testamento, como Jesús había resucitado el primer día de la semana, entonces los cristianos comenzaron a reunirse ese día, y a partir del siglo II ya era admitido en las comunidades cristianas que el día del Señor era el día domingo. Ese es el primer día de la semana. En ese día estaba en el Espíritu, es decir, que se encontraba, el apóstol Juan estaba orando y estaba intercediendo por las iglesias del Señor. Este asunto del referente al día del Señor ha dado pie para que algunas sectas, por ejemplo los adventistas del séptimo día, ellos dicen que cuando Juan habla de que estaba en el día del Señor, se refiere al sábado, el sábado que guardaban los judíos. El argumento de Dios es que Juan era judío, que Jesús nunca habló del domingo como día de descanso, de reposo, entonces que se refería al sábado. Pero a mí me parece una discusión a veces de lo que nosotros llamamos discusiones bizantinas, es decir, sin ningún tipo de sentido. Yo creo que va más pensando en todo lo que es el Apocalipsis, sería más bien como pensando en el juicio, porque el día del Señor se refiere al juicio, ya dijimos, en el Antiguo Testamento. Entonces, pienso yo que va más por ese lado. También creo que como la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana, que era el día que participaban de la mesa del Señor principalmente, entonces sí es válido eso.
Pero no creo que sea para una discusión de esas de estar peleando con la gente por eso. En la Biblia hay muchas cosas que no pueden ser verdades absolutas en el sentido de la interpretación que nosotros le damos. Entonces hay que tener cierto cuidado con ese tipo de cosas. Desde mi perspectiva, se refiere al día del juicio, por lo que es todo el contexto del Apocalipsis, pero también se refiere al primer día de la semana. Así que dejémoslo ahí por ahora. ¿Cómo se presentó el Señor Jesucristo ante Juan aquí en este pasaje que acabamos de leer? Mientras estaba en el Espíritu, de una manera sorpresiva, dice Juan, oyó a sus espaldas una gran voz como de trompeta. Y quien le hablaba se presentó a sí mismo como el Alfa y la Omega. Y le ordenó que escribiera a las 7 iglesias. Se presenta como principio y fin, Alfa y Omega, y le dice que le escriba a las 7 iglesias del Asia Menor. Cuando se dio vuelta para ver quién le estaba hablando, no vio primeramente a una persona, sino que vio, escuche, 7 candeleros de oro que representan a las iglesias, y luego vio que en medio de esos candeleros había una figura semejante al Hijo del Hombre, que era la manera como Jesús se llamaba a sí mismo. A mí me parece que debemos destacar o como observar aquí la unidad y la identificación de Cristo con la iglesia. Ver la iglesia es ver a Cristo en ella y verla con su función sacerdotal. Dice que tenía un vestido que llegaba hasta sus pies. Esta era la parte sacerdotal, es decir, Jesús está aquí como sacerdote. Con su realeza, dice que tenía ceñido un cinto de oro. Realeza. Su eternidad, dice que sus cabellos eran blancos. La omnisciencia, sus ojos como llama de fuego, nos muestran la omnisciencia de el Señor Jesucristo. Con la experiencia de haber caminado en el horno de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Acuérdense que cuando Sadrach, Mesac y Abednego fueron puestos en el horno en el horno ardiente, que lo calentaron 7 veces más, cuando Nabucodonosor vio, dijo, oiga, ¿cuántos metimos? Pues a 3, a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Nabucodonosor dice, pero yo veo 4, y el cuarto tiene apariencia de los dioses. Era el Señor Jesucristo allí en el horno con Sadrach, Mesac y Abednego. Entonces por eso aquí Juan nos lo presenta, o el Señor se presenta ante Juan con los pies semejantes al bronce bruñido. En sexto lugar, con la potencia de su voz como estruendo de muchas aguas. Séptimo lugar, como el que sostiene a su siervo. Dice que tenía en su diestra, esto es importante, en su diestra tenía 7 estrellas. Como el que habla de manera directa y penetrante. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Se acuerda de Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta lo más profundo, hasta los tétanos, y discierne, dice Hebreos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por último,
Jesús se aparece como el que disipa la oscuridad y las tinieblas. Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Vamos a leer ahora Apocalipsis 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La pregunta aquí es, ¿por qué razón cayó Juan? ¿Cuál fue la razón para que Juan cayera? Cuando le vi, dice el apóstol Juan, cuando le vi, es decir, Juan no debía de tener miedo ni susto, porque dice cuando le vi caí como muerto a sus pies. Hasta donde nosotros podemos saber o entender, nadie se cae como muerto por un susto, ¿verdad? Nadie. Primero tenemos que entender esa parte. Cuando Juan dice que le vi caí como muerto, lo que está pensando o lo que uno puede pensar es que se paralizó. Cuando uno se asusta, se paraliza o sale corriendo, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar otra respuesta y la tenemos en Daniel 8:18. Dice Daniel, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Por esto podríamos más bien deducir que tanto Daniel como Juan se desvanecieron por el poder, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Es el poder de la presencia de Dios la que hace que tanto Daniel como Juan caigan. Quedan postrados. ¿Por qué Juan no debía de tener miedo? ¿Por qué no debía de temer? Él no debía temer primero porque Cristo vino, murió, resucitó y vive para siempre, como él mismo lo afirma. El que vivo y estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Mire, en otras palabras, Juan no debía tener miedo porque el vencedor de la muerte y el que conquistó la vida eterna estaba con él. ¿Qué es lo que pasa con nosotros hoy? Nosotros no debemos de tener ningún tipo de miedo porque Dios está con nosotros. Y yo puedo agregarle aquí que Dios está con nosotros como poderoso gigante. En segundo lugar, no debía temer porque Cristo tenía en su mano las llaves de la muerte y del Hades. Algunas Biblias traducen, tengo las llaves de la muerte y el infierno. Otras traducen, tengo las llaves de la muerte y el abismo. El Hades era el lugar de los muertos. Así que tener las llaves y tener el poder, tener las llaves y tener el poder, en sentido metafórico, es tener ese poder y la autoridad sobre la muerte y sobre los muertos. Es en definitiva tener la facultad de abrir o cerrar, liberar o retener. Esto es algo bien importante. Tener esas llaves es dar la facultad de tener esa facultad de decidir sobre los demás, pues permitir o prohibir. Y probablemente de esta manera el Señor Jesús estaba respondiendo a las preguntas de Juan sobre esa enorme cantidad de cristianos que fueron asesinados durante la terrible persecución de los emperadores romanos, y ahora que Juan estaba siendo perseguido por Domiciano. Entonces,
Quizás Juan se preguntó lo que a veces nos preguntamos nosotros: ¿será que al fin va a triunfar el mal sobre el bien? ¿Ganaría la muerte y el Hades a la iglesia? ¿O eliminarían a todos los cristianos? Entonces, por eso el Señor Jesús le responde: no temas, yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves, yo tengo el poder, yo soy quien tomo las decisiones. Y todo lo que pase con ustedes como iglesia es porque yo lo he decidido de esa manera. Ojalá siempre tengamos en cuenta esta parte, que es que Dios es soberano. El Señor Jesucristo es soberano. Vamos a tratar de memorizar un texto bíblico que es bastante fácil, que está en el capítulo 1, versículo 5, la segunda parte del 5 y el 6, que dice así: Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados, ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios, a su Padre. A Él sean el poder y la gloria por siempre. Amén. Así sea. Esta vez lo tomé no de la Reina Valera, sino que tomé el texto bíblico de la palabra de Dios para todos. ¿Qué tal si lo repetimos otra vez? Porque seguramente, no sé si usted tenga a su alcance la palabra de Dios para todos. Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios, su Padre. A Él sean el poder y la gloria por siempre. Así sea. O amén. La Reina Valera traduce amén. Muchas versiones traducen amén, pero amén quiere decir así sea. Muy bien, hemos terminado nuestra primera lección de Apocalipsis inductivo. Lo espero en nuestra lección número 2. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.